Bueno, amigos de Vallartalen, pues aquí estamos en un episodio más. La verdad que estamos muy felices, muy contentos de continuar pues con este podcast llamado Vallartalen. Ya estrenamos por ahí nuestro primer La primera episodio. Acuérdense que ya estamos en todas las plataformas. Estamos en oficial Spotify, en Amazon Music, en en Apple Apple Music. Music, YouTube. Entonces, para que se suscriban ahí en cualquiera de las plataformas, solamente búsquenos como Vallartalen y ahí nos van a encontrar. ¿Verdad, Zuley? Así es, ya el primer capítulo está siendo un éxito. Sí. Este segundo capítulo también va a ser un éxito porque traemos un tema súper interesante que a veces muchas personas todavía lo toman como tabú, porque yo lo he visto que lo toman todavía como tabú, el no creer en eso. Entonces, pues aquí tenemos a mi querida Tere, que pues ahorita la vamos a presentar bien. Bueno, pues comenzamos. Comenzamos. Así es, pues ya se la saben. Un clásico aquí dentro del podcast son las 10 preguntitas para mi querida Tere Godínez. Pues mi querida Tere, te voy a hacer 10 preguntitas para que la gente te conozca en Claro que general, romper este hielo que se pueda generar. Y pues vamos con la primera. Tere, ¿cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita, pues, es la comida del mar. Me encantan los mariscos, me encanta la comida, los pescados, como mucho pescado, me Perfectísimo. gusta. ¿Qué prefieres, Tere, la playa o la montaña? La playa, por eso me vine a vivir aquí. ¿Tienes alguna película favorita? Fíjate que me encanta mucho la trilogía de Volver al Futuro. Ok. Es una de mis favoritas. ¿Qué tipo de música te gusta? Y me gusta mucho, pues bueno, la música tradicional, la música mexicana y la música de tranquila, porque bueno, pues a lo que me dedico, pues necesito mucho mantras o música de piano. Me gusta mucho la música instrumental. Ese es mi Perfectísimo. fuertísimo. ¿Tienes alguna mascota? Perritos. Perritos. Ujú. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Estar con mis plantitas, estar en armonía es creo que una de las cosas que más me encantan. Y pues sí, en lo que es aquí la playa, pues me gusta estar mucho mirando hacia el mar cuando tengo la oportunidad de que, bueno, no estoy trabajando, pues trato de ir a la playa a disfrutar. Excelente. Sí. Tere, ¿eres Ujú. más de mañanas o de noches? Mañanas, sí, Mañanas. soy diurna. ¿Qué país te gustaría visitar? Me llama mucho la atención ahorita, digamos, Egipto y la India. Por dos. Excelente. Nos vamos. Tere, ¿tienes algún talento o habilidad especial aparte de todo este mundo? Sí, yo tengo pues la habilidad de lo que le llaman el tercer ojo, observar muchas cosas que normalmente la gente no ve o que dirían, ay, a mí me gustaría ver esto. Bueno, pues yo lo tengo desde niña. Lo que muchos dicen, ver el aura, pues es también lo tengo. Muchas cosas que para gente es paranormal, loco, eh, Increíble. increíble, precisamente sí. Bueno, pues muchas de esas cosas yo las tengo desde nacimiento, ¿sí? Y Tere, les enseño a la gente. excelente. Oye, y por última, la última pregunta. ¿Cuál es un día perfecto para ti? Todos. Todos los días. ¿Lo ven? Qué Todos. fácil y sencillo. 10 preguntas para conocer a Tere Godínez. Pues así iniciamos este segundo capítulo de Vallartalen. Tere Godínez en la casa. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema importante que es el Reiki. La verdad es que quédense aquí con nosotros. Si ustedes ya conocen qué es el Reiki, vamos a entrar pues en coyuntura para saber más qué hay detrás de todo esto. Y para los que no, pues qué mejor que se queden para cultivarse con un tema nuevo. Y Tere, cuéntanos cómo es que inicias en el Reiki. Pues yo ya tengo más de 20 años en lo que es Reiki. Empecé pues con muchas cosas alternativas, terapias alternativas, a conocerlas, no tanto para vivir de eso, sino simplemente a conocerlas por todas las habilidades o cosas que dirían extrañas que tiene uno. Y bueno, a empezar a investigar por qué yo veía ciertas luces, por qué veía yo personas, por qué veía gente pues que estaba muerta o que sabía que estaba muerta, o si llegaba alguien y me platicaba de esa persona, yo había momentos en que podía describirla tal cual, aunque no viera yo ninguna imagen de la persona. Entonces me metí mucho en esto y
me empezaron a platicar del Reiki. En ese tiempo no era muy popular, no era muy común y los cursos eran extremadamente carísimos. Y hubo una persona que me empezó a hablar de muchas cosas, yo decía, oye, pues es que yo veo esto, yo siento esto, pasa el otro. Y ella me dijo, bueno, pues mira, te voy a enseñar algo que se llama Reiki. Me dije, bueno, ¿y eso qué es? Pues manejo de energías. El Reiki es manejo de Sí, energías. Reiki, bueno, es energía universal y energía propia, ¿sí? A final de cuentas, ¿qué es lo que hacemos? Es manejar la energía, dirigirla o redirigirla. Todos somos energía, Claro. pero cuando estamos enojados, pues esa energía se hace más densa, más incómoda, pueden venir enfermedades y bueno, lo que hacemos es conectar con la energía positiva para que otra vez regreses como a tu normalidad. Si otra vez me enojo, me peleo, me asusto, pues otra vez entro en esa distorsión. Y el Reiki, pues es una imposición de manos donde ni siquiera necesito tocarte físicamente y empiezo a darte energía. Muchos dirían, esto es charlatanería, esto no es cierto, son tonterías, pero no, todo mundo somos energía, Claro, ¿sí? es energía. Todo mundo somos Está energía. científicamente comprobado. Y está Oye, nos movemos científicamente en energía, comprobado. todo es energía. Sí, hay gente que a lo mejor tiene un conocimiento muy básico, pero dice, bueno, pues yo tengo ganas de ayudar a la gente y lo hace, ¿sí? Claro. Y pues mucha gente puede decir, ah, no, pues no sentí nada o me choreó, me robó, pero no, todo mundo la mueve. Habemos personas o hay, otras personas que tienen la energía muy fácil de detectar o que percibimos muchísimas cosas y hay personas que no. Pero claro, todo esto se da con la práctica. ¿Por qué? Porque el mover energía o el ver la energía es práctica, ¿sí? Todo mundo lo podemos hacer, todo mundo somos energía y todo mundo podemos mover la energía, ¿sí? Es práctica, únicamente práctica. Perfecto. Ujú, Ay, mi querida Tere, es un tema muy, muy interesante porque sí, realmente yo he conocido gente, ujú, que dice, no, es que vas a ir a que te roben tu dinero, vas ujú, a desperdiciar tu tiempo y ujú, pues por ahí yo en algún momento tuve algo similar. Luego ujú. platicaremos más adelante sobre Claro que ello. sí. Tengo una facilidad para eso, ¿no? Para la Ujú, energía. Me tocó en algún momento ver a personas que iban a fallecer o a tener algún accidente ujú. dentro de, frené eso, porque pues, realmente al principio sí te da miedo, o sea, el por qué yo, el por qué yo Porque a mí, esto, ajá, por qué a mí no, o ¿Cómo lo sea, queremos frenar, esa sensación de, o sea, ¿por qué yo? El saber el por qué yo, entonces lo frenaron, pero más adelante, ¿no? Oye, mi querida Tere, platícame por favor, ¿qué tan necesario es creer en el Reiki para que funcione? ¿Qué tan necesario es que una persona externa a lo que estamos platicando en este momento crea en ello? mira, me ha tocado muchas personas que lo viven, que lo experimentan conmigo, se sienten muy bien y quieren compartir esta información con todo mundo, ¿sí? O sea, con toda la familia. Ve que no sé qué es, no sé cómo funciona, pero tú ve, ¿sí? Y van conmigo y oye, pues, pues sí, ¿a qué vienes? Pues no sé, a mí me mandaron. De mi Y familia sí. no vas a estar hablando. No, no, yo sé que no. A mí me llevaron. A mí me encanta. Ahora sí te conocí. Pero fue la mejor decisión que tomaron por mí. Ajá. Entonces hay mucha gente que aunque no sepa, aunque no conozca, aunque no crea, se mueve la energía, ¿sí? Un perrito, un gatito, un animalito silvestre, si nosotros le damos Reiki, se va a sanar, ¿sí? Y no tengo que explicarle a un zorrillito, oye, zorrillito, quédate aquí porque te voy a dar energía y te voy a sanar. No, ¿sí? Así de simple, o sea, no vamos a meter aquí ningún tipo de lógica, se siente bien la persona, ¿por qué? Porque empezamos a calmar su energía. Normalmente cuando nos enfermamos, nos angustiamos, es porque estamos muy alterados, asustados, enojados, enfurecidos, ¿sí? Y cuando entramos en esa tranquilidad, en esa calma, el cuerpo solito se autorregenera, o exacto, no va a ser al 100%, pero entra en esa calma. Es como un ejemplo de lo más lógico, por decirlo así, es como si estuvieras en un sueño profundo.
Cuando entras en ese sueño profundo, tu cuerpo se empieza a regenerar, se empieza a calmar, se empieza a reordenar otra vez, ¿sí? Por eso muchas personas cuando duermen, tienen ese sueño profundo, pues al día siguiente, pues amanecen muy frescos. Cuando no, cuando amanecen todos aporreados de que dicen, estoy más cansado que antes de que me fuera a dormir, pues porque no llegaron a ese sueño profundo, porque estaban estresados, porque estaban angustiados, porque tuvieron pesadillas y nunca descansaron, ¿sí? Ok, no, la verdad es que son temas interesantes porque mucha gente dice, dormí chueco y le echamos la culpa al dormir chueco, pero en la cabeza estamos pensando en mañana tengo que hacer esto, dejé pendiente esto, estoy sobrepensando qué pasaría si hoy dejé algo inconcluso al otro día o cuándo lo voy a terminar, entonces, pero siempre lo más fácil es dormir chueco. Ujú. Dormí chueco y hasta ahí lo dejamos, ¿no? Y No oye, queremos investigar más porque nos da miedo también. y vamos a entrar al tema, la verdad es que está súper interesante, quédense hasta el final del video, pero antes de entrar de lleno al tema, pues yo más o menos conozco tu historia, Tere, ¿no? Yo sé que antes de entrar de lleno al Reiki, tú te dedicabas a otra cosa, ¿no? Cuéntanos a qué te dedicabas y cómo es que tomas la decisión de decir, ¿sabes qué? Ya no más y me voy a dedicar 100% al Reiki. ¿Por qué? Ok, pues sí, yo estudié administración de empresas, sí. De hecho, yo estuve en Europa, estuve precisamente en Alemania, estudiando cosas de finanzas. Y pues bueno, cuando vengo aquí a Vallarta, estaba yo con un problema bronquial, precisamente eh, que fue en Alemania por temperaturas tan bajas, tuve un problema y pues me mal diagnosticaron como asmática, ¿sí? Entonces, el estar ya en climas muy fríos, pues a mí me hacía mucho daño y pues me dijeron, ¿qué crees, Vallarta? Es la eterna primavera. Bueno, pues corrí porque yo vivía en Guadalajara. Me vengo para acá como a hacer lo que yo había estudiado, que era administración. Estuve trabajando, pero llegó un momento en que como que se estaban bloqueando muchas cosas. No era mi trabajo, a lo mejor era la gente que estaba ahí, pero era como un llamado. ¿Por qué? Porque curiosamente a mí desde muy joven cuando hacía yo los exámenes de, ay, se me olvidó el nombre, de saber qué era lo que lo que ibas a hacer de grande, siempre me salí, sí, los exámenes vocacionales, gracias, me decían que iba a ser terapeuta. Y yo decía, no, 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 ¿cómo creen? O sea, están mal. Y hice varios en distintos lugares con distintas personas y todos me salía que eran terapeuta o médico o enfermera. Y yo, no, están locos, no, no, no. Lo mío son los Lo números. mío son los números y soy feliz con los números. Y bueno, llegó un momento en todo esto que yo estaba viviendo de las energías, de, bueno, muchas cosas fantásticas que después les contaré que me pasaron en Europa, que al tocar cosas en castillos, o sea, yo era como recordar muchísimas cosas, fui a varios castillos que sin ver mapas yo me metía como Juan por mi casa. Así, tal cual. O sea, yo me metía y es por aquí, es por acá, y haces esto y haces esto. Y pues bueno, así estuve paseándome y bueno, pues en esa investigación de por qué me pasaba todo eso, pues profundicé más y bueno, llegó a mí o llegué a esa persona, ya no lo sé, donde me dijeron, es que ya te dieron permiso de hacer lo que a ti se te diera la gana. Ahora tienes que hacer a lo que tú vienes. Y yo, pues, ¿cómo que a qué vengo, no? O sea, Yo venía de tour. sí, yo fui, yo andaba paseando tan a gusto. Me dijeron, no, tú veniste a hacer este trabajo, a ayudar a la gente y me vuelve a hacer la repetición tú veniste a ser terapeuta y yo. No, están muy equivocados. Y bueno, empezamos a mover toda esa energía, a hacer muchas pruebas que a mí me hicieron para saber si en verdad esto era lo mío o no. Y bueno, pues me empezaron a hacer pruebas, pruebas, pruebas y pues todas las fui haciendo con mucha facilidad, siendo que personas que habían tomado cursos habían tardado años en tener ciertas habilidades y pues yo estuve, me acuerdo, un día completo con esta persona y al final se enoja de que es que todo lo hiciste bien, tú me estás mintiendo, tú trabajas en eso. Y yo, no,
No, te equivocaste de persona, yo me dedico a otra cosa completamente distinta, pero claro, pues yo veía que se me facilitaban demasiadas cosas y cada que hacía eso, pues eran como más preguntas, pero pues no tenía nadie que me dijera Que te guiara. respuestas, que me guiara, ¿sí? Y bueno, después cuando estuve en Alemania, pues después me entero que pues allá era la madre de la homeopatía y yo en finanzas. Allá estaba yo Era el destino, ¿eh? en el caldero de las brujas y yo en finanzas. Y fíjense, Zuli, Tere y a todas las personas que nos ven y nos escuchan, la manera en que yo conocí a Tere y conocí al Reiki. Mi hermana, no sé cómo ni cuándo, se contacta con Tere, va y hace su terapia y le cuentas cosas que solamente ella sabía. Y posteriormente se lo cuenta a mi papá. Mi papá es de las personas más escépticas que existen en el mundo, pero a la vez con las ganas de conocer realmente lo Curiosidad. paranormal. Sí, ¿eh? O sea, mi papá su sueño es ver un ovni y nunca se la ha hecho. Fíjate. Pero va con Tere y regresa fascinado. Así tal cual. Nos dice, ella tiene el don. Nunca nos ha querido contar qué le dijo Tere. Y Terry no nos va a No contar. nos va a contar, pero son cosas que solamente mi papá sabía. Entonces, como a mí me late todo el tema paranormal, dije, yo tengo que ir. Yo tengo que ir, El, entonces el voy, chisme. hago mi cita y todo. Y, De oye, hecho, no me dijiste de quién te mandaba. ajá, Hasta la segunda, después sí, tercera. porque dije, bueno, A lo mejor. hay que ver, Hay que ver. hay que ver primero, ¿no? Si me examinaste. Claro. No, y es que, como ahorita que decía, oye, ¿por qué vienes? Pues no sé, no me mandaron, ¿no? Pero la verdad es que se los voy a resumir en que gracias a Tere he podido tener muy buenos contratos en el trabajo, he podido tener las mejores relaciones informales, porque me dijo Tere, todavía no estás listo para conocer el amor de tu vida, pero mientras vas a disfrutar las no indicadas y se ha dado, Tere, la verdad es que no, o sea, no es por nada. Y la verdad que es un proceso, Es que acuérdate, eres el camino y no el soy el destino. Uber. Es correcto. Sí, Eres el camino, no el, bueno, semos, dicen por ahí. Somos el camino, no el destino. soy el Uber del amor. Y que bueno, a lo mejor yo ya estoy con el tema de que a eso vine, que es mi A proceso. volver a hacer Uber. Y ya estoy Didi, el feliz porque driver. antes la verdad me reprimía de que, o sea, ¿por qué todos y yo no? Y ahorita yo no, o sea, yo ya encuentro lo que es para mí y mientras dure, ¿no? Y bueno, a lo que voy es que ahorita nos contabas que es como un proceso en el que llegas a estar en un sueño, pero a la vez estás consciente. No sé si sea el subconsciente en el que llegas, pero empiezas a ver imágenes en tu mente como si estuvieras soñando, pero no estás soñando, o sea, estás consciente. Digo, hay un momento en que sí yo me quedo dormido, porque si llegas a estar, yo creo que tan al fondo, Relajado. tan relajado que si tú duermes. Pero las vivencias que yo he tenido mientras Tere te va diciendo el proceso de qué ver, qué imaginarte y todo esto, estás consciente y la verdad es que yo visualizo muchas cosas a futuro que después pasan y dices, pues, ¿cómo no? Una vez que Tere también me dijo, ¿sabes qué vas a encontrar? No, todavía no estás para encontrar el amor de tu vida. eh, Vamos a que disfrutes. Y entonces yo me acuerdo que yo le mando a captura a Tere de una chava que a mí me gustaba mucho, pero la chava no me hacía caso. Entonces de repente la chava me dice, oye, ¿me hiciste brujería? Y yo, ¿cómo? ¿Por qué? Y acá amarrando el bonito, ¿no? Tere me dijo. No, no, no. Y me dice, es que de repente te empecé a pensar mucho, a soñar, a querer saber de ti. Y le mando a captura a Tere y me dice, Tere, si ¿Qué hubo? supieras que tienes brujita de cabecera. ¿Qué hubo? Te dije. Pero esto no es brujería, la verdad. No. Solamente es Esa energía, ¿no? energía. Es energía y la gran diferencia de lo que es, digamos, mucha gente dice, es brujería buena o brujería mala. La brujería es brujería. Sí. El Reiki es energía positiva, ¿sí? ¿A qué me refiero? A que si yo trabajo contigo sin tu permiso, ahí sí es una brujería, ¿sí?
ahí sí estoy haciendo brujería porque no te estoy pidiendo permiso, estoy infringiendo en ti. Cuando tú dices, ok, yo quiero ser esto, yo estoy viendo, mira, este es tu perfil, ahorita es diviértete, sea un Uber del amor, ¿sí? Entonces, esa parte es la que yo muevo para que, para subir tu energía, que estés con esa autoestima alta, que estés relajado, que estés tranquilo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues vas a atraer a la gente. O sea, esa energía que crece en mí, por así decirlo, se exponencia, Seguridad. es la que atrae. No es como que estamos haciendo un ritual para Sí, sí, atraer. sí, de que, ay, que pues va a ser mi tecito de calzón y a todo mundo le voy a repartir un shot de tecito de calzón. No. Directo del envase. Ajá, sí, no, 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 definitivamente es, si tú estás bien, si tú estás seguro, si tú te sientes cómodo, te sientes relajado, la gente se va a acercar a ti por naturaleza. Pero si tú estás ansioso, tú quieres conocer a alguien, pues va a decir la muchacha, no, no, hazte para allá, ¿no? O sea, mira, este se ve tranquilo, me acerco más a él porque lo veo muy desesperado, ¿sí? Ok. Eso es lo que pasa. Por eso mucha gente dice, no, es que tiene algo raro que me incomoda a la persona. No es que tenga nada en contra de la chica, sino que está tan, perdón, está tan desesperado en tener una comunicación más profunda con la persona, pues que esa es la energía que está emitiendo. Es cuando dicen, es que esta persona tiene mala vibra. No, no tiene mala vibra. No identificamos energías y pues me siento amenazada, acosada, pero no, la persona quiere platicar conmigo y está así como que en cuanto se desocupe le hablo, en cuanto se desocupe le hablo. Entonces, no somos intensos, simplemente no manejamos bien la energía. Sí, y es normal porque nadie nos dio clases de niños, ni instrucciones, ni un manual de cómo mover tu energía. Mucha gente le dice, le hablas de energía y dices, esta persona, pues si no la controla, que no la ande fumando. Sí, es correcto, así es. Pero así es. Entonces, toda esa forma de hacer las cosas, que el Reiki se maneja a nivel de energía, de armonización, de cosas buenas, ¿sí? Pero siempre y cuando haya esa autorización de la persona. Cuando dicen, oye, pues me mandaron, pero pues yo vengo a esto. Ah, ok. Les digo, voy a hacer esto y esto y esto. Ah, sí, perfecto. Tengo su autorización y les digo qué es lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque hay que trabajar esto muy con mucho respeto, ¿sí? Las personas que sí hacen brujerías, a ver, tú tráeme la foto y ahorita lo amarramos y hacemos brujería y trabajamos de noche. No, ¿por qué? Porque esa persona la están obligando a enamorarse de alguien a la fuerza, cuando a lo mejor ni siquiera es su destino, ni su tarea, ni su aprendizaje, pero ya se lo impusieron. Que ojo, sí pasa y sí, y está feo cuando te dicen, estuve a punto, dije, cálmate, 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 por favor, yo qué culpa Y tengo. aquí con esta chica no es que se le haya hecho brujería, sino que estaba viendo la energía de él que le estaba atrayendo muchísimo. Faltaba una carga extra. Hay una carita de De vez en cuando sí. De vez en cuando hay que, váyanse a recargar con Tere, de vez en cuando. Se siente la energía baja, pues sí. me acomoda. Oye, Tere, aprovechando que estamos hablando justamente de este tema del Reiki y todo eso, platícame cuál es la diferencia, fíjate bien, entre las diferentes terapias. Está el Reiki, está la terapia justamente de acupuntura, está la terapia donde ponen imanes en el cuerpo, está la otra terapia que es el Pranic Healing. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Qué diferencia al Reiki de estas? Ok. Para empezar, pues bueno, acupuntura trabaja con todos los chakras que tenemos en nuestro cuerpo, que no solamente son los grandes o los más básicos, hay puntos en todo el cuerpo. De hecho, hay 360 puntos en todo el cuerpo de energía, donde si hacemos presión con pequeñas agujas, que esa es la medicina china, que ya tiene más de 3,000, 4,000 años en práctica, en uso, ahí empiezas a desbloquear energía, pero es físico, ¿sí? Ahí directamente es físico. Hay personas que pueden tener hasta pánico a las agujas y no lo permiten, ¿sí? El imán, los imanes, los pares biomagnéticos, se tienen que poner energías positivas, negativas, también en el cuerpo para saber dónde desbloquear la energía del cuerpo, ¿sí? ¿Sí? Que sí puede ser
La diferencia, pues, es que es físico, muy localizable, ¿sí? O sea, me duele el dedo. Ah, bueno, pues aquí hay este problema, hay alguna inflamación, alguna tensión, se ponen los imanes, se empieza a preguntar al cuerpo si es correcto, si es positivo o negativo, para que tenga una función más, dirigida. Y el Reiki, pues yo puedo trabajar en todo tu cuerpo. Si veo alguna energía que esté alterada, que a veces decimos está mal, está bloqueada, pues lo empezamos a mover, ¿sí? Pero yo estoy moviendo todo tu campo áurico, ¿sí? Que sí me puedo enfocar, puedo alinear, puedo ver que estén trabajando correctamente tus chakras, que son los puntos energéticos más grandes del cuerpo, pero pues empezamos a ver muchas cosas. Mucha gente cree que voy a ver, ay, pues es que el hígado lo tienes a un 60% de dañado. No, ¿sí? Nosotros trabajamos con energías. Yo, ¿qué es lo que muchas veces siento? Emociones. Siento enojo, siento angustia, siento miedo, ¿sí? Pero no es mío, es la parte que estoy sintiendo de ti. Ok. Y el tema de, bueno, también está la terapia de vibraciones. Ajá, de vibraciones Ahí que te del pegan cuenco con tu cuenco tibetano, ¿sí? tibetano y te hacen, pues ahora sí que el recorrido completo es similar o ese trabaja otro tipo de energía. No, a final de cuentas todas están manejando lo mismo, pero de distinta forma, ¿sí? El cuenco tibetano, pues bueno, es una vibración muy profunda. Sí, olvidé traerlo, me había traído, y es la vibración también, volvemos a lo mismo, nosotros estamos en cierta vibración, cuando estamos alterados, pues está vuelta loca por ningún lado, y cuando entra es como, imagínate el agua en el mar. Cuando hay tormentas, está revuelta, se ve oscuro, se ve feo, las olas muy revolcadas, pero cuando está en paz, pues apenas alcanzamos a ver una ola pequeñita, tranquila, y dices, ah, pues está tranquila. Bueno, nuestro cuerpo es igual, digámoslo, si lo queremos ver como un comparativo, cuando estamos enojados, alterados, con miedo, angustia, bueno, pues estamos así todos vueltos locos para ningún lado, y cuando imponemos las manos para esta energía, pues empiezas a sentirte tranquilo, relajado, en paz. ¿Por qué? Porque haz de cuenta otra vez el agua se vuelve a poner en calma. Entonces ahí con el cuenco sí decimos, este anda bien mal vibroso, ve nomás. Sí, a veces sí, de hecho el cuenco yo me gusta manejar muchas terapias al mismo tiempo, puedo poner imanes, puedo poner orgonitas, puedo estar con el cuenco y estar dando terapia de Reiki, ¿sí? Se me hace más completo, se me hace más interactivo para mí y descubro muchísimas más cosas que muchos de, no solamente Reiki, sí, está bien. Hay personas que lo ocupan únicamente Reiki, otros barras de Access exclusivamente, y hay veces que hasta cuando aprendes todas esas terapias te dicen, esta no la mezcles con nadie, con ninguna otra terapia. Y bueno, encontré a alguien igual de loco que yo. Encontré uno que estaba así bien mal vibroso, los cables cruzados. También está en esto que él también hace todas esas mezclas, ¿sí? Puede poner agujas, puede poner imanes, puede poner varias terapias en una donde se ven más evidentes los resultados. Órale, es súper interesante. O sea, al final volvemos a caer a que todos somos energía y cualquier terapia, ahora sí que quieran utilizar realmente va a funcionar siempre y cuando uno crea y esté seguro de que lo... Mira, no tanto que crea, simplemente que esté dispuesto, ¿sí? Porque hay personas que a veces van con mucha emoción o con mucha necesidad de necesito estar bien, necesito estar en armonía, y es tanta su ansiedad que a veces no permiten, ¿sí? No en mi caso, pero a lo mejor con otras personas que se dedican a que únicamente yo hago esta terapia y no la puedo mezclar o no quiero hacer otras terapias más que esta, a veces la gente llega a sentirse decepcionada y es donde dicen, es que es un charlatán. No, no, No era su terapia. ujú, Oye, no era su terapia. y hablando de descubrir, ¿cuál ha sido tu experiencia o testimonio más fuerte que has vivido? Han sido varios. ¿Sí? Uno que nos Han puedas sido compartir. varios. Bueno, pues eh, me tocó una vez una persona em, que también me dijeron, pues, pues que la fuera a ayudar, estaba hospitalizada.
y que la fuera a ayudar porque se sentía muy mal y lo iban a operar a esta persona, ¿sí? Entonces, pues de entre los nervios, entre la angustia, ella era una persona grande, pues tenía mucho miedo la persona. Entonces, pues hicimos una cita para que pues me dieran permiso de entrar al hospital y poder darle Reiki, pues muchos, en ese tiempo, pues muchos médicos esto lo veían como que, pues, no, esta gente, o sea, no me vengas a estorbar, yo soy un médico, soy un especialista, tú no vengas a darme lata aquí. Bueno, pues afortunadamente me dieron el permiso y empecé a darle Reiki a esta persona, únicamente Reiki, no llevé ninguna otra cosa más porque, bueno, pues fueron muy específicos en el hospital de decir nada más así, 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 de esta forma, no lo vas a tocar, no va a hacer esto. Y empecé a trabajar con el paciente, se sintió muy relajado. Él dice que, bueno, pues sí, fue la anestesia. Dije, no, todavía no le ponen la anestesia, todavía no entra a quirófano. Se sintió muy relajado. Y bueno, pues al salir, se recuperó. El médico decía, pues esta persona por la edad, por el peso, por la situación que estaba pasando, pues se iba a recuperar más o menos como en unos 2 días, que ellos, los médicos ya dijeran, bueno, fue éxito o no esta operación. Y pues él, después de la anestesia, pues se despierta y lo primero que pregunta es por mí. Y me dice, no, es que usted me estuvo operando. Y yo, no, señor, Yo ni lo toqué. Yo ni lo toqué. dejaron tocarlo. Y yo nada más estuve ahí en esa cama y se recuperó pues muy rápido. Y bueno, pues los médicos, ok, hicieron su parte, no, no se los vamos a quitar porque, pues, porque es su especialidad, pero sí, al decir que era una persona que más o menos en 2 días podían ver ya los resultados, digamos, definitivos de la operación, pues fue en horas donde el señor ya estaba pues hablando, moviéndose, tranquilo. ¿Y esa persona por qué dice que tú lo habías operado? O sea, ¿te visualizó? Porque él decía que en el sueño Ajá. él había visto la operación y que a mí me estaba viendo, pues, con el uniforme de quirófano. Sí. Pero claro, muchas veces, pues, cuando entramos en sueño, pues ponemos imágenes de personas que ya vimos. Claro. ¿Sí? Eso sucede, o sea, eso nos puede pasar a cualquiera de que ahorita alguien diga, pues sí, yo ya soñé contigo, pues sí, a lo mejor en algún momento me viste y conectaste mi cara por alguna situación en tu sueño. Sí. ¿Sí? Mira, pues cuando me diga mi ex te soñé, no significa nada. Quisieras. Ojalá. Suéñeme más seguido. Oye, y eso hablando de los temas bonitos, blancos, ¿no? Pero, por ejemplo, de temas negativos, voy a decir algo, ¿no? Que yo visualicé en ti. Por ejemplo, una cosa es que hagas Reiki, pero yo desde el primer momento yo supe que tú tenías un don. Tú ya lo acabas de decir que tienes abierto el tercer ojo, que en sí todos tenemos el tercer ojo, pero ya lo decía Zuli, en su caso yo no lo quería ver. En mi caso también cuando fui adolescente lo platiqué, yo también pedí a gritos ya no ver, ya no sentir. Ya posteriormente uno pues quiere de regreso los dones, ¿no? Oye, ¿te acuerdas de lo que Este, me di? Ya ¿sí lo no. guardaste o qué hubo? No, sí, Creo que ya. ahí se queda, ¿no? Sí, Pero es un Un trámite volver, proceso. sí, volverlo a abrir. Oye, es un proceso. peor que burocrático, hijo, estás pidiendo, oye, regresa, es que no traes papeles completos, te hace Está de falta por moda ahí. que nos regresen como el SAT. Es correcto. Está de moda que mucha gente se quiere justamente hacer terapias y que pues, realmente no tienen eso y simplemente sí le roban a la gente porque a mí me ha tocado ver, me han invitado a sesiones donde pues según estos son espirituales, pero pues realmente llegas y lo ves a la persona y dices, no, no. Y eso es lo que iba, porque por ejemplo, va a haber mucha gente que puede hacer Reiki, pero a lo mejor no tienen el don que tú tienes. A lo mejor el grado. Todo mundo, como les digo, todo mundo lo tenemos, Ajá. unos más potente, grado, otros más ligerito el grado, y eso es lo que sucede. Y a lo que iba es, ahorita nos platicaste algo bonito, pero por ejemplo, ¿te ha tocado ver algún tipo de demonio, alguna energía muy negativa, muy pesada que digas, Sí. sí, Sí. y te ha dado miedo o dices, o te ha tocado que digas, sabes que contigo no puedo trabajar o le tomas? Sí, de hecho sí me sucedió en Tijuana. En Sí. Tijuana tuve un ataque energético muy fuerte.
muy, muy fuerte. Y porque estaba limpiando a una persona que la estaban trabajando con bajos astrales, y se me pone de frente y yo así como que, ¿y tú quién eres? Buenas noches. No, Sí, así como que, ¿y tú quién eres? qué fuerte. Y me dijo, pues es que tú no puedes trabajar. Y yo, pues mira, a mí me pidieron esto y esto es lo que voy a hacer, ¿sí? Y pues en ese tiempo a lo mejor, pues sí, no la conocía, no dimensioné el tipo de protección que debía tener, y sí, sí tuve un ataque muy fuerte. Es lo que iba a preguntar, o sea, Ujú. ¿tú realmente te proteges con algo? Porque Sí, claro, todo el tiempo. Entonces, todas estas situaciones, todas estas experiencias, pues me han llevado pues a aprender más cosas, a saberme defender, a saberme proteger, a proteger también a las personas cuando se están limpiando, en ese momento. ¿es con un tipo de amuleto, oración o...? Y bueno, pues son los secretos. Los No, secretos de con la magia energía. Fíjate, completamente fíjate que esa revelados. pregunta me la preguntó mi hermana, que te la ¿Y hiciera. qué hace? Porque mi hermana, pues ya ves que tiene sus dones, ¿no? Sí, Y también ayuda a la gente. sí. Pero ella no sabe cómo protegerse y se lleva la Se lleva energía todo. y batalla mucho en eso hasta llegar un Ujú. momento en que dice, ya no quiero ahorita ayudar a la gente, ¿no? Sí, porque Pero te le satura. pica. Sí. O sea, de repente no conoce ni siquiera, o sea, se topa a alguien y su don le El dicen, instinto. ayúdala, ayúdala, Ujú. ayúdala, y dice, no, y termina ayudándola. Termina ayudándola, Pero sí, mi hermana porque me dijo, sus pregúntale cómo tareas. se... Digo, ya habrá tiempo Ok, de que platiquen, sí, ¿verdad? bueno, Ya trabajar después mucho algunos tips. en la luz, ¿sí? La luz. Independientemente de la religión que les hayan inculcado. ¿Por qué? Porque puede haber gente que, oye, ya sabes que me encanta la cultura o la religión de la India, pues hay demasiados dioses, o personas de que no, mira, yo con los aztecas, yo con los mayas, yo con el catolicismo. Bueno, todos a final de cuentas van conectados a Dios, a la energía Dios, ¿sí? Claro. Y entonces es conectar a esa para empezar a hacer esas protecciones de luz principalmente. ¿Para qué? Pues para poder ayudar a la gente y pues protegerse a uno mismo. Porque te digo, o sea, te van a aparecer cosas fuertes y pues únicamente, pues sí, es cierto, muchos aprendemos pues A la mala. a la mala, ¿sí? A la mala. También, pues dices, ok, ya tenemos más oportunidad de tomar otros cursos de otras personas que también tuvieron muchas inquietudes, y bueno, pues eso también va sumando y te va ayudando a que no te raspes tan feo, ¿sí? O como tu hermana, que sí hay momentos en que sentimos la necesidad, o sea, no es de que quiero, no quiero, o sea, lo tengo que ayudar porque lo tengo que ayudar, ¿sí? A veces no es de, ay, sí, pues sí, no, no, ¿sí? Personas que sí lo ven como un negocio desde que lo aprenden, pues es obvio, o sea, pues si me paga, sí, si no, no. Pero bueno, cuando es algo que con lo que nacemos, pues no es así como que, oye, pero pues trae dinero o no trae dinero, ¿no? Primero resuelves, ayudas, y ya después el dinero es energía, y si esa persona no lo tiene, no te preocupes, va a llegar de otra forma, ¿sí? Pero sí hay mucha gente que todos estos cursos los toma porque lo ven como una forma de ganar dinero. Está bien, tampoco no es malo, pero siempre haciéndolo desde esa parte de ayudar. Y no solamente es como estoy dando un servicio, o estoy, no sé, vendiendo tacos y listo. No, esto no es vender tacos porque no es así Que de me dan fácil. más, le doy más. Es correcto. Exactamente, ¿sí? Esto es una energía donde hay momentos en que es porque es necesario. Excelente. Oye, mi querida Tere, platícame, ¿cómo es una sesión de Reiki normal para la gente que no se lo imagina, para la gente que no tiene idea, no conoce del mundo? Platícame cómo es y más o menos también si hay, como podríamos decirlo, como el tema médico de, ay, tómatelo cada 8 horas, cada cuántas sesiones, dices, bueno, ya sientes un cambio, desde la Ok. primera o después de la tercera, Mira, de la quinta. normalmente desde la primera sesión sientes cambios, definitivamente, creas o no creas, ¿sí? ¿Por qué? Porque entras en una relajación, que a veces hay personas que tienen insomnio, migraña, y pues, oye, ¿y mi migraña qué le hiciste? ¿Me la regresas? Pues no, ¿sí? Entonces, esto son terapias de 1 hora
Bueno, normalmente la gente las hace de 45 minutos. Yo trato de que sea la hora completa, donde entran en una relajación, están recostados en una cama de masaje, están relajados. Empiezo a poner el cuenco, ¿para qué? Para que esa vibración entre más rápido, empiece yo a ver con mayor facilidad todo lo que va saliendo de las personas, la energía que están emanando. Tengo que moverla, tengo que removerla, tengo que cambiar la energía, o transmutarla, porque muchas veces dicen, bueno, como que me la quitas y que me dejas. Sí, o sea, oye, pues ya me quitaste mi energía, ¿y ahora qué hago? No, se hace una transmutación, o sea, siempre es como una ley, todo lo que quitas, tienes que poner algo, ahí, que es luz. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un trabajo de brujería, te lo quitan y ya te vas a tu casa, ya me quitaron esto, pero ya dejaron ese hueco. Y es más fácil que cualquier cosa se meta ahí, cualquier energía se meta con mucha facilidad. Entonces aquí que es, se limpia lo que se tenga que limpiar, se mete luz en esa tranquilidad, en esa paz, en esa relajación. Y cuando estamos poniendo la luz, no los toco o no se toca a las personas de preferencia. ¿Por qué? Porque se invade mucho pues su privacidad, ¿sí? O sea, entonces no se toca a la persona, puedo estar a esta altura o a esta altura de la persona recostada y muchos, aunque no sepan, aunque en su vida hayan tomado una terapia, dicen, pues, ¿qué me estabas haciendo? Me estabas quitando trapos, me estabas jalando, ¿qué cosa me estabas jalando? ¿Sí? Bueno, estoy moviendo tu energía. Hay personas que son más sensibles, hay personas que no son nada sensibles, pero se sienten bien. Sí. La terapia dura 1 hora, donde lo que yo normalmente hago, que muchos me dicen, oye, pero yo nada más quiero alineación de chakras, yo nada más quiero limpieza. Bueno, sí hago eso, pero pues volvemos a lo mismo. Si estoy alineando, pues empiezo a revisar lo demás, ¿no? Sí. Ya estás aquí, pues bueno, termino, mira, esto está mal, pues vamos quitándolo, vamos transmutándolo, vamos poniendo luz que se necesite. Entonces eso es lo que empiezo a mover, a armonizar a la persona para que, pues, para que se vaya bien. O sea, a mí no quiero que digan, ay, pues no sentí nada, qué feo, qué aburrido. No, Me dormí. me dormí, pero pues no pasó nada, ¿sí? A mí lo que me interesa es eso. Y bueno, también la energía nos va indicando, o a veces hasta sus mismos guardianes, nos van indicando cuántas sesiones requiere una persona. Sí. Eso no es de que, ay, pues, a ver, este paciente tiene, o esta persona, yo creo que con unas 5 terapias ahí quedó. No, hay personas que con una terapia tienen. Y hay personas que dices, bueno, pues me marca 8, 9. Pues sí, si se te hace muy pesado, normalmente se recomienda, si son varias terapias, que sea una vez por semana. Sí. Pero a veces decimos, bueno, pues vamos acomodándonos y pues las espaciamos y viendo cómo se va moviendo tu energía. Pero me ha tocado personas que con una terapia quedan y se traen a toda la familia. Sabrá Dios quién es, sabrá Dios. Oye, Tere, y por ejemplo, ¿para quién se le recomienda el Reiki? O sea, para la gente que quiere sanar, para personas que quieren abrir caminos en lo laboral. Porque yo me acuerdo una vez una amiga, ella necesitaba entrar a la universidad, a la carrera de medicina, y fuimos contigo. Y fíjense que su experiencia en ella, a diferencia de los demás, que fue acostado, ya fue sentado porque estaba lleno de citas el lugar. Fue sentado, pero tuvo una experiencia ella que ella sentía o visualizaba que le estaba sacando o que le salió un humo gris negro. Ok. Y mientras eso pasaba, o sea, yo la estaba viendo y Tere lo que estaba haciendo sin tocarla era solamente estarle haciendo así. Y entonces, fíjate, o sea, cómo conecta el hecho de lo que Tere estaba haciendo sin tocar. O sea, no había manera de que ella supiera lo que estaba haciendo Tere, pero ella en su mente me dijo, después de que salimos, me dijo que ella visualizaba como un humo como gris negrizo le Estoy quitando estaba trapos saliendo. viejos. Exacto. Sí, Entonces, normalmente así se ve. ¿para quién puede ser el Reiki? Para todo mundo, ¿sí? Para todo mundo, incluso hasta para las mascotas y hasta para las plantas.
¿sí? Porque yo hasta a mis plantitas les doy Reiki. ¿Sí? No hay algo en específico, simplemente que la persona esté dispuesta. Es el único requisito es que esté dispuesta. Mucha gente me dice, oye Tere, pero estoy embarazada y me han dicho, me han recomendado que el Reiki se prohíbe embarazadas. ¿Por qué? Bueno, un bebé ya trae demasiada luz. Claro. ¿Sí? Pero pues sabemos que la mamá viene con preocupaciones, con angustias, con qué va a pasar y ahora que nazca, qué voy a hacer. Bueno, traen demasiado estrés y lo que se trabaja pues es principalmente su cabeza, o sea, sus pensamientos, sus emociones y trabajo el resto del cuerpo sin alterar la energía del vientre, ¿sí? A menos que ya sepamos que el bebé viene mal o igual se hace simplemente un chequeo para ver si el bebé viene en perfectas condiciones y nada más. Cuando ya viene mal, es obvio que no somos médicos, pero sí les decimos, oye, te recomiendo, vete a hacer análisis, te recomiendo hacer esto, que a cualquier persona me puede suceder. Aunque yo esté trabajando la parte energética, yo sí les digo, mira, vamos a descartar toda posibilidad, ve con un médico que te haga análisis. ¿Por qué, Tere? Tú ve. ¿Por qué? Porque es lo que a mí se me está manifestando. Claro. Sí, así de simple. Oye, Tere, y preguntarte, ¿se puede sanar temas del pasado, karmas del pasado? Sí, 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 sí. Se trabajan, bueno, también de las terapias que tengo, son terapias transgeneracionales o de vidas pasadas, ¿sí? Hay muchas cosas que nuestros ancestros no resolvieron o sintieron que dejaron a medias y bueno, pues los descendientes, pues es como tengo esa necesidad de resolver, ¿sí? ¿Y a qué viene esto? Que muchas de las cosas que nosotros hacemos y si le escarbamos a ver a los ancestros, pues mira, mi abuelo se dedicaba a esto, mi abuela se dedicaba a esto y bueno, pues yo también traigo aquí un asunto transgeneracional. Mi bisabuela materna también trabajaba esto, a esto se dedicaba y curiosamente su nombre es Teresa. Órale. ¿Sí? Entonces, muchas veces cuando tenemos los nombres de nuestros ancestros, se está repitiendo mucho ciertas cosas que hayan dejado o que hayan sentido que dejaron a medias y bueno, pues viene la descendencia a terminar de resolver o de descubrir, ¿sí? Es cuando traemos asuntos que a veces son de enfermedades, que a veces tienen que ver con cosas materiales o de trabajo, de que ellos por algún motivo sintieron que no resolvieron y bueno, pues a nosotros no nos toca resolver, simplemente entender y cuando lo entendemos empieza todo a fluir de una forma muy, muy agradable, muy fácil, ¿sí? Tampoco no es también de todo. Entonces, Tere, por ejemplo, el yo sentir que tengo la necesidad de proteger o de proveer es el famosísimo cortar esa línea, cortar el hilo que traemos arrastrando desde... Bueno, se dice que nos rigen 7 generaciones atrás de nosotros, pero hay veces que andamos viendo cosas mucho más atrás de esas 7 generaciones o de asuntos que nosotros dejamos pendientes de nuestras vidas pasadas, ¿sí? Que a veces no las entendemos de por qué me pasa esto, por qué esto, y bueno, empezamos a escarbar, a ver, ¿es transgeneracional o es algo propio? Que ahí ya en vidas pasadas pues hacemos unas regresiones donde la persona está consciente al 100% y está viendo, pues, es esto, por esto estoy aquí atorado, ¿por qué yo hago esto y me esfuerzo y no se me da? Y otra persona ni se esforzó y se le dio el triple o el cuádruple de lo que yo hice. ¿Por qué? Bueno, pues porque a veces esas personas ya venían con con esos designios o con esas virtudes y uno pues está sufriendo, sufriendo, sufriendo y cuando descubrimos qué es, se empieza a darse cuenta como si fuera un río donde hubo un tapón y lo levantamos y eso era todo. Sí, sí, que a veces son asuntos transgeneracionales. No es su culpa, es de los detrás, así que O trucha ahí. también de cosas tuyas del Por no pasado. cortar Sí, también Por no el... cortar, por hay no que cortar saber lazos, son buenos, de todo. de todo. Familiares, personales, Materiales, materiales, sí. sí, laborales, porque a veces pues decimos, es que en la familia todos son abogados. Oye, pero yo quiero ser arquitecto. Tienes que ser abogado. Terminas tu carrera de leyes y haces lo que tú quieras. ¿Sí? No lo hagan, Sí, chavos. sí, sí. Y pasa. A veces Sí.
Hay personas que van en el último semestre de la carrera y dicen, es que esto no es lo mío. Bueno, sí, yo conocí varias personas así. Yo también conozco una. Sí. Terminamos la carrera y así como que, no, esto no es lo mío. Espérate, ya nos aventamos toda la carrera y sales con que no es lo tuyo. Pasa. Oye, ya estamos casi a punto de terminar este episodio. La verdad es que se ha ido bastante rápido. Coméntanos ahí, ¿no? Si Una quieren segunda parte una con segunda Tere, parte. preguntas en específico. Si tienen preguntas real de, oye, yo he sentido esto o siento que yo tengo esto, ¿por qué no? Hay que preguntarle a Tere y hacemos un segundo episodio donde Tere conteste sus preguntas específicas. Específicas. Y fíjense, les quiero comentar 2 anécdotas que a mí me dijeron que vivieron contigo. La primera es de una persona que le habían hecho un amarre por medio de su fecha de nacimiento y andaba con un hombre mayor. Y entonces ese hombre mayor la amarró con su fecha de nacimiento para tenerlo ahí juntito. Y me dicen que cuando llegó con Tere le dijo, tú así, 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 así. Después de las sesiones, se lo Se dejó dejaron. porque hace cuenta que era un amor Fuerte. obsesivo Un y tan. fuego en la sangre. Y la otra persona, algo muy extraordinario que tú tienes el don, Tere, más allá del Reiki, es que le dijiste, bueno, vamos a trabajar con tu línea paterna en ese tema de lo que es los antepasados, pero con el papá verdadero de tu papá. Ay, O sea, porque el papá del qué que creía no era caray. tu papá. Entonces son cosas extraordinarias Casos de la aquí vida. en Puerto Vallarta de gente que nos gustan los temas paranormales, que coincidimos con Tere. Y fíjense que lo que nosotros hemos visto es que si tú quieres empezar con los temas de espiritualidad, de energía, creo que todos coincidimos que con Tere es con la persona indicada. Entonces, Tere, ¿cómo podemos contactarte a todas esas personas que te están visualizando, te están escuchando? Si tienes redes sociales o algún número de WhatsApp. Tenemos redes sociales. Yo estoy en una asociación que es Centro Holístico IPAF, así lo pueden buscar, Centro Holístico IPAF, o en mi cuenta personal que es Reiki Puerto Vallarta. Ok, de aquí en Puerto Vallarta. Ahí me encuentran, estoy en Instagram, en Facebook y en TikTok. Igual vamos a pasar el WhatsApp aquí en la parte de abajo para las citas. Háganlo con tiempo porque luego de repente la agenda está muy llena. Entonces háganlo con tiempo, muchachos? Tere, pues ya para casi terminar, ¿algún consejo? Esto siempre lo decimos. ¿Algún consejo o alguna frase que digas diario y con esa estés tranquila? Ok, siempre estoy en la luz, ¿sí? Pero creerla, no simplemente repetirlo como periquito, sin tener esa conciencia, sino verse como, imagínense como si estuvieran dentro del sol, así. Ok. El sol al amanecer, donde se sienten bien, no se van a quemar, no van a sentir esa sensación de ahorita de que en Puerto Vallarta ya hace mucho calor y ay, ya no quiero saber del sol. No, ese calor agradable, ese calor apapachante y así sentirte que estás envuelto en el sol, en la luz del sol. Esa es una de las muy buenas protecciones que hay, donde precisamente es más difícil que te puedan hacer daño las personas, porque muchas veces la gente no cree que es que, oye, me dicen que por envidias. Sí, por envidias, el simplemente decir, ay, es que me gusta la ropa que llevas, me gusta el novio que tienes, me gusta la carrera que tienes o el trabajo que tienes. Sí, pero todo mundo lo podemos hacer. Sí. Claro. Que sí es cierto, para algunos va a ser más fácil, para otros no, pero cuando conectamos en esa luz, estoy en esta luz, estoy protegida, protegido, feliz, pero en verdad que te la creas, porque si lo repetimos como periquito, no funciona. Muy bien. Muy bien, ya lo tuvieron aquí, una frase muy poderosa, lo acaba de decir Tere, estoy en la luz, fácil y sencillo, desde que te duermes hasta que amaneces, hay que repetirla, pero créanselo, 24/7, pues llegamos, ¿no? ¿Tus redes sociales? Llegamos a la parte final, mis redes sociales, Hugo Sullivan en Facebook, Instagram, TikTok, igual aquí van a aparecer abajo, mi querido Ángel. Bueno, las mías en Instagram es Ángel Ramírez-TV y en Facebook Ángel Ramírez Vallartalent. Ponemos el Vallartalent pues porque hay muchísimos Ángel Ramírez, ¿no?
Y bueno, no se olviden también de seguirnos en nuestras redes sociales de Bayard Talent. Estamos en Facebook como Bayard Talent TV, en YouTube, en Spotify, en Amazon Music, Apple en Apple Music. Music como Bayard Talent. Ahí suscríbanse para que nos puedan recomendar. El simple hecho de darle su manita arriba a cualquiera de las plataformas nos van a ayudar muchísimo para que este tipo de contenido llegue a todas esas personas interesadas. Yo sé que este episodio estuvo muy bueno. Coméntenos si quieren un segundo Un episodio, segundo si quieren episodio. algún tema en específico con Tere que haya quedado duda. Sí, Con cualquier todo gusto, ¿no? pregunta, cualquiera. Y bueno, también se aceptan las respuestas al aire. Claro. Claro. Pues Bien. muchísimas gracias, mi querida Tere. Gracias por estar con nosotros, mi querido Ángel. Y pues nada, llegamos al segundo episodio de Bayard Talent. Nos vemos. Nos vemos en el siguiente episodio.